chicos de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos el tema de literatura prehispánica, literatura quechua. La literatura quechua en nuestro país prácticamente son las manifestaciones literarias que se van a dar que se dieron durante la época del Tahuantinsuyo. Se va a recopilar todo lo que se tenía en las costumbres, las creencias, sobre las historias que tenían durante el Tahuantinsuyo con la llegada de los españoles. Veamos las características que encontramos dentro de nuestra literatura quechua. Primero, es oral. ¿Qué quiere decir? Que se va a transmitir, ¿no es cierto?, siendo contada de generación en generación. El abuelito lo contaba pues a la familia, luego lo contaba a otro, contando y contando. Y como están contándose, a mí me lo contó tal, a mí mi papá me contó esto, a él le contaron, es que va a ser anónimo. Ahora, es musical, porque mayormente lo que utilizaban los incas va a ser la poesía, ¿no es cierto? Recitar, dar cantos. Entonces lo acompañaban de instrumentos musicales como las quenas, las zampoñas, los tambores. Luego tenemos que también es agrarista. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la base económica del imperio del Tahuantinsuyo? Fue la agricultura. Y es por eso que es muy importante para ellos la naturaleza. Y va a ser uno de los temas principales dentro de la literatura quechua. Tenemos que también es colectiva, porque recordemos que el imperio del Tahuantinsuyo pone sus bases, ¿no es cierto?, en la sociedad que viene, en el núcleo social que viene a ser el Ayllu, que recordemos que no solamente era gente que tenía la misma sangre, sino que se iban acoplando, pero toda esta gente trabajaba en conjunto. Además de ello, también es animista. ¿Qué significa esto? Que le dan vida a seres inanimados, como el agua, como el aire, las nubes, etc. Luego también tenemos que es clasista. Recordemos que en el imperio del Tahuantinsuyo no es que todos seamos iguales, sino que había una pirámide social que obviamente el Inca estaba primero y luego estaba el pueblo, ¿no es cierto?, los jarabicus, etc. Entonces había una diferencia social y por ende también va a haber una diferencia en la educación. Veamos las clases de literatura que se manifestaron y son, primero, una literatura oficial, la cual era enseñada por los llamados amautas. Los amautas enseñaban a los hijos de los incas que estaban en proceso de formación para volverse pues gobernantes. Ahora, tenemos que el tema principal de esta literatura oficial va a ser la religión, porque a través de la religión los incas se justificaban de que ellos estén en el poder. Es por eso que los mitos y leyendas van a ser muy importantes y divulgados por estos amautas. Si hablamos de una literatura popular, quienes van a estar manifestándolo son los llamados jarabicus. Los jarabicus eran quienes entretenían al pueblo, ¿no es cierto?, contándoles historias, acompañados de instrumentos musicales. Los que van a manifestar son las manifestaciones del Ayllu, y el Ayllu tenía como prioridades, pues, el aspecto de la agricultura y también la temática amorosa. Los géneros literarios que vamos a tener en la literatura quechua, primero es una épica incaica. Recordemos que el género épico tiende a exaltar a un héroe, ¿no es cierto?, sobre una nación. Ahora, tenemos aquí los mitos de andinos, donde van a estar la leyenda de los hermanos Aya, ¿no es cierto?, estos 4 hermanos que salen del cerro Tamputoco y se van quedando, uno se queda encerrado en el cerro Tamputoco porque sus hermanos le tenían envidia, otro se transforma en piedra y en honor a él empiezan la celebración del Huarochico, donde los hombres pasaban, era la transformación de ser niños a hombres. Tenemos que otro que era demasiado espiritual, le salen alas y se va volando. Y por último quedó Ayarmanco, quien va a iniciar, ¿no es cierto?, el proceso del Tahuantinsuyo, que viene a ser nuestro primer inca. Esta leyenda es recopilada por Juan de Betanzos. Luego tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mamaoclio, que salen del lago Titicaca, que es recopilada por el inca Garcilaso de la Vega. Tenemos también mitos de la costa. Tenemos el mito de Huiracocha, que principalmente tiende a hablar sobre el inicio del mundo. Luego tenemos el mito de Con. Con era un dios de la costa, de culturas de la costa como la Paracas, en el cual te dice que tiene forma humana pero no tiene huesos ni piel. Era un dios destructor. Este mito nos habla sobre la destrucción del mundo. Luego tenemos el mito de Pachacamac.
Los mitos de Pachacamac tienden a apuntar a lo que es el tema de la reconstrucción y de encaminar, ¿no es cierto?, de dar de alguna manera un orden a todas las cosas. Y luego tenemos el mito de Bichama, que principalmente nos habla de cómo se iniciaron los frutos en la costa, cómo se dieron los frutos aquí. Lamentablemente es un poco desgarrador porque nos cuenta que Pachacamac tenía mucha envidia del dios Sol y a su hijo lo descuartizó y de cada parte del hijo, por ejemplo de los dientes, lo sembró en el suelo y de ahí creció el maíz. De sus costillas las sembró y creció la yuca. Entonces así es como se dio el inicio de los frutos en la costa. Muy bien, y esta es la primera parte que tenemos sobre nuestra literatura quechua. Muy bien, chicos, continuamos y ahora tenemos el género lírico. En el género lírico tenemos estas manifestaciones, que son el jaiji, que es el canto triunfal. Es como una oda, que se encarga de exaltar a una persona o a un evento. Tenemos el ayataki, que es un canto fúnebre, pero a una persona importante. Tenemos el wakantaki, que es el canto al ganado en la época de apareamiento. Tenemos el harawi, que es un canto amoroso, un amor nostálgico, un amor que extraña, un amor que duele. Por ejemplo, estaba urpi, que significa paloma, que era un tipo de poesía amorosa exaltando a la mujer. Cacharpari, que es el canto de despedida cuando se iban a luchar a las guerras. Y el aimoray, que es el canto a la siembra y la cosecha. El género menos desarrollado en la época de la literatura quechua es el género dramático, pero aquí tenemos una de las obras más importantes que es Ollantay. Ollantay es de la especie drama. Recordemos que el drama junta la tragedia y la comedia. El tema es mostrarnos dos caras de los gobiernos, ¿no?, de ese tiempo. Por ejemplo, teníamos el autoritarismo y severidad de Pachacútec y teníamos la benevolencia de Tupac Yupanqui. Hay tres teorías sobre la creación de esta obra Ollantay. Tenemos la teoría incaísta, la cual dice que Ollantay es una obra creada aquí en el Perú por algún inca. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues principalmente el idioma está escrito en quechua, los personajes, todos incas y, bueno, todos indios, ¿no? Y el contexto, el Imperio Tahuantinsuyo. La teoría colonial dice que es un español que al parecer aprendió quechua y escribió esta obra. ¿Y cuáles son las pruebas que tienen? La división. Recordemos que Lope de Vega, el creador del teatro, padre del teatro español, es el que en una de sus obras, El arte nuevo de hacer comedia, señaló cómo debería estar estructurada una obra de teatro. Y ahí dice que debe tener 3 actos. Además que él crea el drama. Y Ollantay es un drama. Tiene que estar dividida en 3 actos. Es drama. Y además tiene que tener al personaje gracioso. Crea un personaje gracioso. Y lo encontramos en la obra de Ollantay. Y por último tenemos la teoría ecléctica, la cual reconcilia las 2 teorías anteriores, que nos dice que la obra Ollantay tiene una estructura española, pero un fondo, un mensaje incaico. Muy bien, como personaje vamos a tener a Pachacútec, que es el inca de ese tiempo, su hijo Tupac Yupanqui, que va a ser su sucesor, una de sus hijas, que es Cusicullur, que significa estrella de la noche. Ella está enamorada de Ollantay. Van a tener una hija que es Imazumac, Rumiñahui, que viene a ser un general de Pachacútec, que significa ojo de piedra. Por el lado de Ollantay tenemos sus amigos como Orco Huaranca, que es otro general, Piquichaqui, que es el personaje gracioso, y Wilcauma, que es el brujo. Muy bien, la obra nos habla sobre cómo Ollantay se enamora de la hija del inca. Él le confiesa a su sirviente Piquichaqui que estaba enamorado de Cusicullur. Él le dice que el inca jamás va a permitir esa relación, pero Ollantay logra decirle sus sentimientos a Cusicullur y es correspondido. Así que comienza un amor clandestino. Ollantay pensaba que ganándose el respeto ante los ojos de Pachacútec y ganar batallas para él, tal vez él más adelante le permita poder estar con Cusicullur. Así que va consiguiendo victoria tras victoria. Un día, ya decidido decirle a Pachacútec, primero decide consultar con Wilcauma, el brujo. Él le lee las hojas de coca y le dice que cosas trágicas van a venir por su decisión. Pero Ollantay está muy firme
y quiere decirle al Inca Pachacútec que él estaba enamorado de Cosicuyur. Así que cuando llega, Pachacútec lo recibe muy contento porque ha venido de una gran victoria. Y bueno, Pachacútec le dice, perdón, Ollantay le dice, yo nunca te he pedido nada, pero quiero hacerlo ahora. Y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Quieres riquezas? ¿Quieres oro? Yo te lo voy a dar. ¿Quieres la mitad de mi reino? Yo te lo doy. Y le dice, no quiero nada de eso. Quiero una mujer. Dime, ¿quién es ella? Y la haré tu esposa. Y le dice, quiero a tu hija Cosicuyur. Inmediatamente le cambió la cara a Pachacútec. Pachacútec le dijo, tú podrás haber ganado tantas victorias y ser un gran general. Y recordemos que Ollantay era señor del Antisuyo también. Y le dice, pero nunca vas a poder estar a nuestro nivel. Tu sangre no es la misma que la nuestra. Así que no codicies lo que nunca vas a tener. Y lo destierra del Cusco. Ollantay, molesto con lo sucedido, va y le cuenta a sus compañeros, a Orco Huaranca, que era otro general, que estaba bajo su mando, sobre lo que había pasado. Y la gente estaba cansada de la severidad de Pachacútec, así que deciden unirse a Ollantay y comenzar pues una revolución ahí. Se instalan en una fortaleza que hoy lleva el nombre de Ollantay, la fortaleza de Ollantaytambo, y allí pues comienzan a luchar contra los hombres del Inca. Pachacútec le encomienda a Rumiñahui poder destruir a Ollantay. Pero pasa el tiempo y Rumiñahui no ha podido vencer a Ollantay. Ya está cansado por todo lo que ha pasado. Ahora, algo a lo paralelo. ¿Qué pasó con Cosicuyur? Cuando Pachacútec escuchó de los propios labios de que Ollantay quería estar con su hija, él sabía que algo podía haber entre ellos, así que la trajo y se enteró de la relación clandestina. Así que la mandó a encerrar de por vida en una prisión en el Templo de las Vírgenes del Sol. Para toda su familia, Cosicuyur estaba muerta. Entonces, este rumor comenzó también de que Cosicuyur había muerto huyendo de casa. Ollantay, más furioso, se levantó totalmente contra el Inca Pachacútec. Ahora, pasa el tiempo y Rumiñahui no pudo vencer a Ollantay. Hasta Pachacútec ya había muerto y Tupac Yupanqui lo había sucedido en el trono. Ahora, Rumiñahui le pide ahora al nuevo Inca una oportunidad más para poder vencer a Ollantay. Él sabe que enfrentar 1-1 no va a poder vencerlo. Su ejército contra el ejército de Ollantay no se puede porque están en esa fortaleza. Así que decide engañarlo. Le dice a sus hombres que lo golpeen tan fuerte que casi lo dejen inconsciente y arrastrándose llegó ante las puertas de esta fortaleza donde estaba Ollantay. Los hombres de Ollantay al verlo le avisan y le dicen que lo dejen pasar. Allí le dicen que Rumiñahui le dice, Tupac Yupanqui es peor que su padre, porque nunca pude vencerlo, mandó a casi matarme. Y le dice, tú tenías razón, ellos no muestran piedad con su pueblo. Y Ollantay le dice, únete a mí, lucha conmigo, tu experiencia va a hacer que nosotros podamos ganar. Y Rumiñahui acepta. Así que Ollantay decide celebrar una fiesta en honor de que un gran general como Rumiñahui se haya unido a su ejército. Todo el mundo toma ese día, se emborrachan con chicha de jora. Llega la noche, ya todo el ejército de Ollantay estaban borrachos, tirados por todas partes. Y Rumiñahui se acerca a la puerta, la abre y hace entrar a todo su ejército. Y así hace caer a Ollantay. ¿Qué pasa de forma paralela? Una niña, Uimazumac, en el Templo de las Vírgenes, escuchaba en las noches llantos. Le contó a su cuidadora, Pitusaya, y ella le dijo que son cosas de su imaginación, que no haga caso. Pero ella tenía mucha curiosidad, así que una noche tomó una lámpara y siguió el sonido de ese llanto. Entró en una de las cuevas y fue a lo más profundo hasta que acercarse en una especie de prisión y le dio tanto miedo porque pensó que era un espectro, pero era una mujer tan delgada con el cabello tan largo llorando amargamente. Y Uimazumac la interroga y le dice quién era ella y le dijo que ella estaba pagando uno de los peores pecados. Y le dijo, ¿pero qué has hecho que es tan grave que para que estés de esa manera? Le dice, lo que yo hice, mi único pecado fue amar.
le dijo que el Inca había hecho eso y le dijo, ¿pero qué es una niña en este lugar? Le dice, bueno, yo he estado toda mi vida aquí desde que he nacido. Y Pusicullir le pide que le cuente más sobre ella y se da cuenta que es su hija, porque ella en la relación con Ollantay había quedado embarazada. Cuando su padre se enteró, le quitó al bebé ni bien nació y le dijo que iba a matarlo. Ella pensó que su hija estaba muerta y ella logra reconocer a Masumak, les dice que ella es su verdadera madre y Masumak le dice para ir a pedir benevolencia ante el Inca. Y ella le dice, mi padre nunca va a dar su brazo a torcer. Le dice, es que él ya no está en el reino, está Tupac Yupanqui. Y ven una oportunidad. Con la ayuda de Pituzaya logran salir de allí y dirigirse ante el Inca. ¿Qué es lo que estaba sucediendo a la par? Rumiñahui llevó a Ollantay ante Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui lo encaró y le dijo, ¿cómo es posible de que tú te hayas sublevado contra mi padre? Él no sabía la verdad. Mi padre te lo dio todo y le agradeces de esa manera. Ollantay no decía nada, hasta que Masumak llega e interrumpe todo ello y le dice que que quiere pedir piedad por alguien. Le dice, ¿por quién? Le dice, acércate, por mi madre. Y le dice, ¿pero qué le ha pasado a esta mujer? Le dice que no me reconoces, hermano, soy yo, Cusicullur. Nuestro padre mandó encerrarme de por vida en una prisión porque simplemente yo no quise cumplir sus deseos. Yo amaba a alguien que no estaba a nuestro nivel, según él, ¿no? Según Pachacuti. Entonces, Ollantay, al escuchar el nombre de Cusicullur, al verla allí, empieza a hablar y le dice que él nunca lo había hecho por el poder, nunca lo había hecho porque él quisiera ser inca, sino que lo había hecho porque lo único que le pidió a Pachacútec fue poder estar con Cusicullur, pero él se negó. Eso fue lo único, lo trató de lo peor y lo desterró, pese a que Ollantay siempre lo había ayudado. Tupac Yupanqui decide perdonar a Ollantay, así él, y le dio su permiso para que pueda estar junto con Cusicullur y vivan con su hija Masumak. Muy bien, chicos, eso es lo que vamos a ver en literatura quechua. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar con nuestras preguntas sobre nuestro tema de literatura quechua, que es para iniciar los temas de literatura peruana, ¿no? Entonces, vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad. Dice la número 1. La naturaleza cobra vida en los versos líricos. ¿Qué característica de la literatura quechua nos dice que la naturaleza, ¿no es cierto?, el agua, la tierra, los árboles, para los incas tenían vida, ¿no es cierto? Entonces se llama animismo. Especie lírica quechua que es comparada con la oda occidental. Si hablamos de teoría literaria, una de las figuras más conocidas es la oda, que significa exaltar, ¿no? Alabanza. ¿Y cuál es esa? Bueno, es el haiji, si lo comparamos con la literatura peruana. No es característica de la literatura quechua, veamos. Anónima, sí, porque se transmitía de generación en generación, entonces no se sabía quién era el creador, ¿no es cierto?, de los mitos y leyendas. Agrarista, sí, porque la naturaleza es el tema principal. La oralidad tiene que ver mucho con lo que es anónimo. Citadina, no, esta no pertenece, ¿no es cierto?, porque la ciudad no es el centro de la literatura en ese tiempo. El guaguari era entonado en las fiestas el guaguari es un tipo de canto que entonaban para realzar a la luna. 9. El cacharpari es conocido como el jarawi. Jarawi es al amor, ¿no es cierto? Un canto del amor frustrado, del amor dolido. Y el cacharpari también son sentimientos de tristeza porque una persona se va. Es una canción de despedida. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he desarrollado. De tarea tienen en el libro la lectura, las preguntas, rumbo a la universidad, los números pares, ustedes van a realizar, y en el cuaderno van a escribir un resumen sobre el mito de Nailán. Van a buscar este mito, van a leerlo, no es un mito muy extenso, y van a escribir un resumen sobre lo que ustedes han entendido, los personajes, ¿no es cierto?, sobre la historia. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro primer tema del cuarto bimestre.